Muy buenos días amigos y hermanos, sean ustedes bienvenidos a nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo 6 de diciembre de 2015. Es para nosotros un verdadero gozo estar compartiendo con ustedes nuevamente en esta hermosa mañana a través de esta radio para servicio de cada uno de ustedes. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me lo bendiga a usted y a cada uno de mis hermanos que a través de la radio La Voz de la Verdad 1580 llega hasta su hogar. Así es, amigo y hermano, y también le damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Tonita, que nuevamente nos acompaña en esta hermosa mañana para poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática. Muy buenos días, hermana, bienvenida sea usted. Gracias, hermanos, muy buenos días. También a nuestros hermanos que nos escuchan. Así es, amigo y hermano, entonces lo invitamos para que pueda acomodarse, para que pueda ponerse usted cómodo con su cartilla a la mano y con su Biblia también, así para poder iniciar el estudio de esta hermosa mañana, el cual estaremos estudiando el pacto de Dios con toda la humanidad, ya que esta semana estaremos estudiando acerca de los pactos. Lo invitamos entonces, hermano, para que pueda acompañarnos a iniciar el estudio de esta hermosa mañana, por supuesto, no sin antes tener unas palabras de oración con nuestro Creador. Hermana, por favor, acompáñanos en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar otro día más reunidos para hablar de tu palabra. Ayúdanos a poder entender la lección, Padre, y poner en práctica lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora ha llegado el momento de iniciar nuestro repaso de escuela sabática y por supuesto les seguimos invitando para que pueda acompañarnos en este estudio y si usted en este caso no puede estar con nosotros en este momento, también le invitamos para que nuevamente usted acuda a nuestro canal de YouTube y ahí usted en el link de Radio Adventista La Voz de la Verdad 1580 podrá escuchar nuevamente nuestro repaso de escuela sabática. Y por supuesto, ayer veíamos los pactos, hoy estaremos viendo un tema muy importante, el pacto de Dios con toda la humanidad. Y nos inicia diciendo: consideremos cuán malo es el mundo hoy, cuánta maldad realmente podemos ver nosotros hoy en día en nuestro mundo, hermano. La palabra de Dios nos habla con claridad cómo estamos nosotros, cómo está el mundo. Y nos dice, nos está llamando a una reflexión. La lección comienza con consideremos. Reflexionemos. Veamos primeramente y a partir de mi vida, cuán malo soy y cuán malo está el mundo hoy, porque está hablando del presente y en el presente estoy yo. Entonces me está diciendo, veamos todo el mal que hay en él. Como ayer mirábamos los diferentes pactos que el Señor ha hecho, pero el Señor ha prometido un nuevo pacto. Después que terminé la lección de explicar un poquito, me vino a la mente, ¿en qué pacto estaré? ¿Será que necesito que se renueve en mí una verdadera relación de amor para con Dios, para que se pueda, para que lo que Dios dijo en Jeremías
31-33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Anhela usted, querido hermano adventista, ser parte de ese pueblo? Amén. Así es de que, hermanos, hay algo muy interesante, hermano, que nosotros nos dice la lección, que a pesar de la maldad que hoy día existe en este mundo, dice que Dios todavía nos soporta. Así que solo podemos imaginar cuán malas debieran de haber sido las cosas para que Dios destruyese el mundo entero con un diluvio. Aquí nos está hablando del diluvio que hubo para los tiempos de Noé, hermano. ¿Por qué Dios todavía nos soporta? ¿Qué tiene Dios para con nosotros los seres humanos? Misericordia. Él nos ama, porque nosotros no fuimos creados al azar. Somos hechura de sus manos. Y Él anhela que todos seamos salvos. Por eso es que Él, el pacto no lo hizo con un grupo nada más. No por alguien de un color, no. Él lo hizo con toda la humanidad. Por eso dice el pacto de Dios. ¿Con cuánta? Con toda la humanidad. Con toda la humanidad. Sea blanco, sea negro, sea chino, sea amarillo, sea hispano, sea lo que sea. No importa la religión que siga. Dios nos ama a todos. Pero aquí hablabas tú y nos habla la lección acerca del diluvio. Cuán mala debe haber estado la humanidad antes del diluvio, y eso lo vemos en el capítulo 6. Y lo podemos leer. ¿Qué nos dice el capítulo 6? Aunque aquí no está en la lección, pero vamos a estudiarla un poquito para que veamos cómo estaba la humanidad antes del diluvio, para poder entender cómo va a estar la humanidad ahora, porque también nos lo menciona, que antes de que el Señor Jesucristo venga, recuerda también en los tiempos de Noé. ¿Cómo estaba? Versículo 1 en adelante. Los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaron. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Bien, ¿cómo estaba la humanidad antes del diluvio? Dice que los hijos de Dios, siempre ha habido dos grupos: los hijos de Dios, los hijos de los hombres, los obedientes, los desobedientes, los buenos, los malos. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? En el tiempo antes del diluvio, los hijos de Dios eran los que confiaban en Dios, seguían los principios
dictados por Dios a través de su palabra, que recuerden que en aquel entonces la palabra no estaba escrita. La palabra era oral. Se hablaba nada más. Pero los hijos de los hombres eran aquellos que no querían nada con las cosas de Dios. Vivían como ellos querían, a su antojo. Pero cuando los hijos de Dios, dice, miraron a las hijas de los hombres, se casaron con ellas. ¿Y qué vino entonces ahora? Debilitamiento. No es lo que nos dice, no os unáis en yugo desigual. Nos lo dice hasta el día de hoy. Eso viene desde el tiempo antes del diluvio, las cosas que pasaban. Y de hecho, hermano, según vemos nosotros la lección, nos dice que los hombres no eran ignorantes, porque dice que Dios les había dado sus leyes escritas en tablas de piedra, pero que dice que fueron quebrantadas y como resultado, dice, cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada, y la justicia fue pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. Ahora, si hablamos de los antes del diluvio, ¿cómo es que Dios le había dado su ley al hombre? Dice, Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida. Pero hasta ahí no estaban escritos en tablas de piedra. En tablas de piedra fueron desde Moisés en adelante. Antes de ello, era de una forma oral. Se decía, pasaba de padre a hijo, y así iba diciéndose la palabra de Dios. Y vemos que, como nos dice, que verso 5, 6, 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, vemos en el verso 8, ¿qué sucede? Pero, ¿qué dice? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, vemos que aunque había mucha maldad, había un remanente. Amén. Y ese remanente fue Noé, su familia. Hoy en día, aunque el pacto de Dios es con toda la humanidad, Dios tiene un remanente, para que a través de ese remanente se manifieste el carácter de Dios. Veamos en el libro en Génesis 9 del 1 en adelante, porque nos decía más arribita, ¿verdad? La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada. La justicia fue pisoteada en el polvo, y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. O sea que los ricos, los poderosos, los valientes, como dice aquí, los valientes, en el verso 4, como en el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. ¿Quiénes eran esos valientes? Aquellos que buscaban, como Nimrod. Nimrod fue uno de esos valientes. ¿Qué es lo que buscaba? No el bienestar y la prosperidad del pueblo en las cosas espirituales, no. Idolatría, el yo, el ponerse a sí mismo como Dios. Esos eran los valientes de aquel entonces. Y vio Dios que la maldad del hombre era demasiada, era mucha. ¿Y será que hoy en día ya estará diciendo Dios? El corazón del ser humano piensa solamente en la maldad. Bien, veamos qué nos sigue diciendo en el capítulo 9. Dice la palabra del Señor: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra.
El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano de todo el hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bien, gracias. Veamos hasta ahí. Me hago la pregunta: ¿cuál es el pacto que hizo Dios con toda la humanidad? ¿En qué consiste ese pacto? De no volver a destruir todo ser viviente. Es parte. Pero la base que yo veo aquí, que Dios, el pacto de Dios con toda la humanidad, porque ¿cómo está la raza humana? Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron y fueron sacados del Edén. ¿Cómo estaba la raza humana? Perdida. Pero el pacto de Dios fue que Él haría todo lo imposible porque el ser humano, la salvación, volviese al lugar de donde había caído. Él haría lo imposible por hacer llegar de nuevo a la raza humana. Pero, ¿qué tenía que hacer el ser humano en ese pacto unilateral? Porque solamente Dios es el que está hablando. Él es el que está diciéndole al hombre: creced, multiplicaos, los animales se sujetarán a ustedes, coman lo que la tierra da, pero no coman de la sangre de los animales. Y dice: yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes. El pacto era de salvarlos. ¿De salvarlos de dónde? Del pecado. Y por consiguiente, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, el pacto de Dios para toda la raza humana es de que Él iba a venir la simiente para aplastar la cabeza de aquel que había traído la desgracia a la raza humana. Esta te aplastará la cabeza, le dijo al enemigo, aunque tú le morderás el carcañal. Ahí esa es la base de
de todos los pactos, el adánico, el de edénico, el abrámico, el sinaítico, el davídico y el nuevo pacto. Todo está ahí. Porque Dios hace todo. El ser humano lo que tenemos que hacer nada más es obedecer. Por eso nos dice acá: el pacto que Dios expresó a Noé fue el más universal entre los pactos. Es con toda la humanidad e incluye a los animales y también la naturaleza. Además, este es un arreglo unilateral. Dios no impone ningún requerimiento o estipulación a aquellos con quienes estableció el pacto. Sencillamente, Él no destruiría la tierra con agua otra vez. A diferencia de otros pactos, no hay nada de condicional en él. Entonces vemos aquí en ese pacto, nos dice que es un arreglo unilateral. Él está comprometiéndose con la raza humana de hacer todo por salvarnos. ¿Qué iba a poner el ser humano? Ok, aquí está, dice Dios. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Siempre ha sido así, ¿verdad? Sí. Si lo aceptamos, nos va a ir bien. Por eso dice más adelante: Dios entonces selló su pacto con una señal visible. Porque ¿qué es lo que había pasado? Había venido la destrucción de toda la raza humana. Porque como vimos en el capítulo 6, que nos decía que, volvamos a leerlo en el capítulo 6 de Génesis. Mire lo que nos dice. Vio Jehová que la maldad, versículo 5, de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vino el diluvio. Dice que fueron rotas las fuentes tanto del cielo como de debajo de la tierra. Y por 40 días el agua llegaba a la superficie por borbollones, y en poco tiempo todo el globo terráqueo estaba totalmente anegado de agua. No había ni un lugar seco. Todo el globo ya no era tierra, era un globo de agua. Y creen que no le dolió a Dios, que lo que Él había creado con sus manos le había dado un soplo de vida, se había apartado de Él, de Dios, y que Dios tuvo por misericordia destruirla para renovar en Noé una nueva humanidad que le obedeciera. Pero no fue así. Pero vemos que ¿cuál fue la promesa de Dios con Noé? Dios entonces selló, ¿qué dice ahí? Dios entonces selló su pacto con una señal visible, un arco iris que simboliza la promesa del pacto de que la tierra nunca será destruida otra vez por un diluvio. Ok, entonces vemos ahí que nos recuerda cuando vemos un arco iris tan bonito con tantos colores,
¿qué es lo que nos debe de venir a la mente? La promesa de Dios hecha a la humanidad. Aunque en ese momento fue Noé el que la escucha, pero era para la humanidad, en la cual le dice: ese arco iris es la señal de mi pacto con la humanidad. No volverá a ser destruida la tierra con agua. Pero me hago otra pregunta. La tierra hoy en día, ¿para qué está reservada? ¿Qué es lo que va a venir? La destrucción. Para esta tierra que está solamente los designios de completo al mal, violencia y qué cosas no hay. ¿Para qué la tiene destinada el Señor? ¿Qué va a caer del cielo? Fuego consumidor. Va y viene fuego para que la tierra sea purificada. Pero hoy por hoy el Señor dice: no más diluvios. Así cada vez que vemos un arco iris, dice la lección, el mero hecho de que estamos allí para verlo es a su manera una vindicación de la antigua promesa del pacto. Estoy vivo. Dios me da una nueva oportunidad. De hecho, acá sigue diciendo el comentario, hermano, que en medio de todo el pecado y el mal el mal constantes en la tierra, a veces somos bendecidos con la belleza del arco iris, porque nos muestran, dice, la señal de la gracia de Dios hacia todo el mundo. Exactamente. Pero ¿cuántos de nosotros vemos un arco iris y no nos lleva a pensar en la misericordia de Dios? ¿Qué nos habla el arco iris? Cuando vemos ese arco iris, mire, veamos varias cosas. Lo que el arco iris nos dice acerca de Dios. Uno de los hermosos recuerdos que tengo era cuando era niño y miraba allá en mi pueblo que el arco iris llegaba de un lado de una montaña a otra montaña. Y muchas veces decíamos, bueno, lo vamos a ir a ver más de cerca. Pero el arco iris siempre lo mirábamos que no llegábamos a él. Porque en nuestro país llueve bastante, hay mucho sol. Y el arco iris se da tan hermoso. ¿Qué nos dice el arco iris acerca del Dios de Jeremías? Veamos algunas cosas. Primeramente nos habla acerca de su amor. Nos dice que su propósito es salvar, no destruir. Que cuando tiene que hacerlo, debido al predominio del pecado en el mundo, no se deleita en esa obra que no le es natural, sino extraña. El Dios de Jeremías nos ama y se deleita en dar vida, no en quitarla. ¿Qué más nos enseña el arco iris? Nos habla de su misericordia. Conociendo en su presencia que después del diluvio la humanidad volvería a pecar gravemente contra él, sin embargo, colocó su arco iris en las nubes, muestra visible de su corazón misericordioso. ¿De qué más nos habla el arco iris? Nos habla de su fidelidad
Cada vez que contemplamos el arco iris y repasamos la historia, confirmamos el hecho de que Dios ha sido fiel a su promesa y ha guardado el pacto que hizo con Noé y toda la humanidad. También nos habla de su inmutabilidad, la aparición del mismo arco iris a lo largo de los siglos. El mismo en todas las naciones da testimonio elocuente de que Dios no cambia. Su carácter no se altera por las circunstancias, pues es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos habla en la belleza de sus colores y su simetría perfecta, del exquisito gusto estético de su creador y de su amor por lo bello. También nos habla al aparecer en medio de la lluvia y para ponerle fin a las tormentas, de un Dios pacificador en quien podemos hallar refugio y sosiego en medio de las dificultades de la vida. Amén. Otros consejos del espíritu de profecía, miren lo que nos dice. Eso lo leeré de Mensajes Selectos, tomo 3, página 464 y 465. A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y más poderosos, arrojando la luz de la verdad sobre los sistemas de error y opresión que por tanto tiempo han tenido la supremacía. El Señor ha enviado sus mensajes para este tiempo, para establecer el cristianismo sobre una base eterna, y todos los que creen la verdad presente deben estar firmes, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar los fundamentos de muchas generaciones. Ellos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de brechas, restauradores de calzadas para habitar. Debemos sostener la verdad, porque es la verdad, a pesar de la más acerba oposición. No sobrevendrán tentaciones. La iniquidad abunda donde menos la esperáis. Se abrirán negros capítulos que son de los más terribles que agobiarán el alma. Pero no necesitamos fracasar, ni desalentarnos, mientras sepamos que el arco de la promesa está sobre el trono de Dios. Amén. Nos veremos sujetos a pesadas pruebas, oposición y aflicciones, pero sabemos que Jesús pasó por todo esto. Estas experiencias son valiosas para nosotros. Las ventajas no están de ninguna manera limitadas a esta corta vida. Alcanzan los siglos eternos. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, o avanzamos más y más rápidamente en el crecimiento cristiano, o retrocedemos en proporción igualmente decidida. El arco iris rodea el trono como una seguridad de que Dios es verdadero, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. De hecho, acá, hermano, en las letritas azules en la parte de abajo nos dice: medita en la belleza y la grandeza de un arco iris, especialmente a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca de este espectro luminoso. ¿De qué modos puede acercarnos a Dios la trascendencia a algo más grande de lo que esta tierra nos ofrece? Nos debe de recordar el arco iris. Como miramos que Dios, Él es fiel, que Dios es misericordioso. ¿Qué más nos dice? Que lo acabamos de estar leyendo. El arco iris nos habla de su amor, nos habla de su misericordia,
nos habla de su fidelidad, de su inmutabilidad. Cuando veamos un arco iris, acordemos que Dios hizo un pacto y lo hizo contigo y lo hizo conmigo. ¿Y cuál es ese pacto? Que Él hará todo lo imposible para que tú y yo lleguemos a ser parte del reino eterno de Cristo. Es más fácil salvarnos que perdernos. Pero ¿cuántos de nosotros nos vamos a perder teniendo todo para ser salvos? Dios ha hecho ese pacto con la humanidad. Pero Él recuerda que Dios respeta tu decisión. ¿Qué decides? De acuerdo a cómo vivas y a quién tengas en tu corazón, esa es la respuesta que tú le das a ese pacto que el Señor ha hecho contigo. Que el Señor te bendiga, hermano, y que tengas un feliz día. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo 6 de diciembre. Fue para nosotros un verdadero gozo haber compartido con ustedes el pacto de Dios con toda la humanidad. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Desde cabina les saluda su amigo y hermano Manolo Roca. Hasta la próxima.